¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Guarache de Dios. Y bueno amigos, hoy vamos a ver la revelación que tuvo Santa María Magdalena de Pazzi sobre el purgatorio. Y como siempre, este tipo de testimonios de santos son muy fiables. El testimonio es muy impactante y nos va a hacer reflexionar acerca de nuestra vida y del rumbo que estamos tomando. Y bueno, ya sin más, comenzamos con el video. Y bueno, vamos a conocer un poquito de la vida de esta gran santa antes de empezar con el testimonio. Ella nació en Florencia, Italia, en el año 1556. Perteneció a la familia de los Pazzi, familia que dio a la nación famosos políticos y militares, y a la Iglesia Católica una de sus más grandes santas. Mostró desde muy niña inclinación por la vida religiosa, por lo que ingresó al convento de las Carmelitas. Hizo sus 3 votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia antes que las demás novicias, porque le llegó una grave enfermedad que la llevó casi a la muerte. Cuando la transportaban a la enfermería después de hacer sus 3 votos, Magdalena tuvo su primer éxtasis que le duró más de 1 hora. Su rostro parecía ardiente y deshecha en lágrimas sollozaba y repetía: «Oh amor de Dios, que no eres conocido ni amado, ¿cuál ofendido estás?». En los siguientes 40 días tuvo inmensas consolaciones espirituales y recibió gracias extraordinarias. Desde entonces fue creciendo sin cesar un deseo de sufrir por Cristo y por la conversión de los pecadores. A una religiosa que le preguntaba cómo podía soportar sus dolores sin proferir ni una sola palabra de impaciencia, le respondió: «Pensando y meditando en los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión y muerte, quien mira las heridas de Jesús crucificado y medita en sus dolores, adquiere un gran valor para sufrir sin impacientarse, y todo por amor a Dios». En medio de su éxtasis abrazó su crucifijo, con rostro brillante exclamaba: «Oh Jesús mío, concédeme palabras eficaces para convencer al mundo de que tu amor es grande y verdadero, y que nuestro egoísmo es engañoso y tramposo». Le aparecieron en las manos y en los pies los estigmas o heridas de Cristo crucificado. Le producían dolores muy intensos, pero ella, entusiasmada al poder sufrir más y más por hacer que Cristo fuera más amado y más obedecido, y por obtener que más almas se salvaran. 3 religiosas encargadas por el director espiritual escribían lo que la santa iba diciendo, especialmente durante sus éxtasis. Estas revelaciones se publicaron en un libro titulado Contemplaciones, el cual llegó a ser un verdadero tratado de teología mística. Además de los dolores físicos, le llegó lo que los santos llaman la noche oscura del alma, una cantidad impresionante de tentaciones impuras, sentimientos de tristeza y desgano espiritual, falta de confianza y de alegría. Sufría de violentos dolores de cabeza y se paralizaba frecuentemente. La piel se le volvía tan sensible que el más leve contacto le producía una verdadera tortura. El 25 de mayo del año 1607, al morir quedó bella y sonrosada. Tenía apenas 41 años. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto en el convento carmelita de Florencia, donde vivió. Durante un éxtasis previo a su muerte, Santa Magdalena de Pazzi tuvo la gracia de ver y visitar el purgatorio, recorriendo las diversas estancias preparadas por la misericordia y la justicia divinas. La santa de la pureza comprendió la santidad de Dios, la maldad del pecado y del por qué Dios le había revelado los sufrimientos del purgatorio. Y bueno amigos, a continuación el testimonio de Santa María Magdalena de Pazzi sobre el purgatorio, y dice: «Contaré un suceso que aconteció a Santa Magdalena de Pazzi, tal como fue relatado por el padre Separi en la historia de la vida de la santa. Un tiempo antes de su muerte, que tuvo lugar en 1607, la sierva de Dios Magdalena de Pazzi se encontraba una noche con varias religiosas en el jardín del convento, cuando entró en éxtasis y vio el purgatorio abierto entre ella. Al mismo tiempo, como ella contó después, una voz le invitó a visitar todas las prisiones de la justicia divina y a ver cuán merecedoras de compasión son esas almas allí detenidas. En ese momento se la oyó decir: sí, iré. Consintió así llevar a cabo el penoso viaje. De hecho, a partir de entonces caminó durante 2 horas alrededor del jardín, que era muy grande, parando de tiempo en tiempo,
Cada vez que interrumpía su caminata, contemplaba atentamente los sufrimientos que le mostraban. Las religiosas vieron entonces que, compadecida, retorcía sus manos, su rostro se volvía pálido y su cuerpo se arqueaba bajo el peso del sufrimiento, en presencia del terrible espectáculo al que se hallaba confrontada. Entonces comenzó a lamentarse en voz alta: «Misericordia, Dios mío, misericordia. Desciende, oh preciosa sangre, y libera a estas almas de su prisión. Pobres almas, sufren tan cruelmente, y aún así están contentas y alegres. Los calabozos de los mártires, en comparación con esto, eran jardines de delicias, aunque hay otras en mayores profundidades. Cuán feliz debo estimarme al no estar obligada a bajar hasta allí». Sin embargo, descendió después, porque se vio forzada a continuar su camino. Cuando hubo dado algunos pasos, paró aterrorizada, y suspirando profundamente exclamó: «¿Qué, religiosos también en esta horrenda morada? Buen Dios, cómo son atormentados, oh Señor». Ella no explicó la naturaleza de sus sufrimientos, pero el horror que manifestó en contemplarles le causaba suspiros a cada paso. Pasó de allí a lugares menos tristes. Eran calabozos de las almas simples y de los niños que habían caído en muchas faltas por ignorancia. Sus tormentos le parecieron a la santa mucho más soportables que los anteriores. Allí solo había hielo y fuego, y notó que las almas tenían a sus ángeles guardianes con ellas, pero vio también demonios de horribles formas que acrecentaban sus sufrimientos. Avanzando unos pocos pasos, vi almas todavía más desafortunadas que las pasadas, y entonces oyó su lamento: «Oh, cuán horrible es este lugar, está lleno de espantosos demonios y horribles tormentos. ¿Quiénes, oh Dios mío, son las víctimas de estas torturas? Están siendo atravesadas por afiladas espadas y son cortadas en pedazos». A esto se le respondió que eran almas cuya conducta había estado manchada por la hipocresía. Avanzando un poquito más, vi una gran multitud de almas que eran golpeadas y aplastadas bajo una gran presión, y entendió que eran aquellas almas que habían sido impacientes y desobedientes en sus vidas. Mientras las contemplaba, su mirada, sus suspiros, todo en su actitud estaba cargada de compasión y terror. Un momento después de su agitación aumentó y pronunció una dolorosa exclamación. Era el calabozo de las mentiras el que se abría ante ella. Después de haberlo considerado atentamente, dijo: «Los mentirosos están afinados a este lugar de vecindad del infierno, y sus sufrimientos son excesivamente grandes. Plomo fundido es vertido en sus bocas, los veo quemarse, y al mismo tiempo temblar de frío». Luego fue a la prisión de aquellas almas que habían pecado por debilidad, y se le oyó decir: «Había pensado encontrarlas entre aquellas que pecaron por ignorancia, pero estaba equivocada. Ustedes se queman en un fuego más intenso». Más adelante, ella percibió almas que habían estado demasiado apegadas a los bienes de este mundo, y habían pecado de avaricia. «Qué ceguera», dijo, «las de aquellos que buscan ansiosamente la fortuna perecedera. Aquellos cuyas antiguas riquezas no podían saciarlos suficientemente, están ahora atracados en los tormentos. Son derretidos como un metal en un horno». De allí pasó a un lugar donde las almas prisioneras eran las que se habían manchado de impureza. Ella las vio en tan sucio y pestilente calabozo, que la visión le produjo náuseas. Se volvió rápidamente para no ver tan horrible espectáculo. Viendo a los ambiciosos y a los orgullosos, dijo: «Contemplo a aquellos que deseaban brillar ante los hombres. Ahora están condenados a vivir en esta espantosa oscuridad». Entonces le fueron mostradas las almas que tenían la culpa de ingratitud hacia Dios. Estas eran presas de innombrables tormentos, y se encontraban ahogadas en un lago de plomo fundido, por haber secado con su ingratitud la fuente de la piedad. Finalmente, en el último calabozo, ella vio a aquellos que no se habían dado a un vicio en particular, sino que, por falta de vigilancia apropiada sobre sí mismos, habían cometido faltas triviales. Ahí observó que estas almas tenían que compartir el castigo de todos los vicios, en un grado moderado, porque estas faltas cometidas solo algunas veces las hacen menos culpables que aquellas que se cometen por hábito. Después de esta última estación, la santa dejó el jardín, rogando a Dios nunca tener que volver a presenciar tan horrible espectáculo.
Ella sentía que no tendría fuerzas para soportarlo. Su éxtasis continuó un poco más, y conversando con Jesús se le oyó decir: «Dime, Señor, el porqué de tu designio de descubrirme esas terribles prisiones, de las cuales sabía tan poco y comprendía aún menos. Ah, ahora entiendo, deseaste darme el conocimiento de tu infinita santidad, para hacerme detestar más y más la menor mancha de pecado, que es tan abominable ante tus ojos». Y bueno amigos, hasta aquí la visión que tuvo Santa María Magdalena de Pazzi sobre el purgatorio. Creo que a todos nos dejó una enseñanza, y no se les olvide orar por nuestros sacerdotes, obispos, cardenales, por los gobernantes, por el Papa Francisco. Y antes de irnos, si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban y apoyen este canal regalándome su like, y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.